Buenas noches. Vamos a empezar este encuentro sobre las 7 palabras, las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesús, que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Como siempre, que no digamos nada por cuenta propia, sino que digamos lo que dicen las 3 fuentes de la revelación únicamente, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno. Nuestro encuentro de hoy es concretamente qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, qué dice el magisterio, qué dice la sana doctrina de la Iglesia Católica sobre las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos con la primera entonces, ¿no? Primera palabra, entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos entonces al numeral 597, ¿no? Numeral 597 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces dice aquí: teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice este numeral? Que no se le puede echar la culpa únicamente a los judíos, ¿no? Y menos a los judíos de su tiempo, y menos a los judíos de hoy en día, ¿no es cierto? Más adelante, el siguiente numeral, que ya lo vamos a ver, nos va a aclarar la situación. Mire, dice: todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo, ¿no? Resulta que Cristo en la cruz, ese momento de Cristo en la cruz, es un acto en la voluntad de Dios, y los actos que se hacen en la voluntad de Dios son eternos. Entonces, ahí están, no son como los actos humanos que tienen un principio, una realización y un final, no. Los actos hechos en la voluntad de Dios son eternos. Por eso es tan importante actuar en la voluntad de Dios, porque el actuar de uno se hace eterno. O sea, los actos que hagamos nosotros en la voluntad de Dios se hacen eternos. Es como el sol, el sol fue un acto de la voluntad de Dios, y ahí está, el mismo sol es el que ha habido siempre y será, y ahí está, y es uno solo y hace una sola cosa. ¿Cuál? Dar luz. Hace un solo acto, ¿no? Así fue este momento de Cristo en la cruz, es como un sol, ahí está, y está presente siempre. Entonces, como es un acto presente siempre, pues el siguiente numeral nos va a decir que nosotros, ahorita en el año 2021, somos tan culpables como los judíos de su tiempo. Miremos el numeral 598, dice:
La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Está muy claro, está muy claro. Todos somos culpables de esos padecimientos de Cristo en la cruz, ¿no? Así estamos viviendo ahora 2000 años después, ¿no? Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo en el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Ahí tiene, pues, ve. Estos dos numerales ya son muy claros, ¿no? No fueron solo los judíos de su tiempo los que crucificaron a Jesús. Somos todos los cristianos. Somos todos los hombres de todo tiempo y de toda época. Porque es que, a ver, así como la misericordia de Dios abraza a todas las generaciones y a todos los siglos, ¿no? Cristo a su vez es el receptor de todos los ultrajes, de todas las generaciones y de todos los siglos. Muy bien, por eso Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ese perdón que pidió Cristo en la cruz para nosotros, que le pidió al Padre, se sigue dando hoy en día. Hoy en día, 2000 años después, se sigue dando y se seguirá dando, ¿no? Para ello vamos a ir al numeral 982, ¿no? Vamos a ir al numeral 982. Mira lo que dice el numeral 982, ¿no? Este numeral, pues, son las palabras de Cristo en la cruz, ¿cierto? Porque Cristo le dio el poder a su iglesia de hacer lo que él hace, o sea, de perdonar los pecados, ¿no es cierto? Por eso aquí dice, el que perdona es Cristo, ¿no? El que perdona es Cristo, el poder viene de Cristo, ¿no? El único que perdona los pecados es Cristo, ¿no? Pero pues lo hace a través de su iglesia, ¿cierto? Cuando el sacerdote nos absuelve en el sacramento de la confesión, es el mismo Cristo quien a través del sacerdote nos absuelve. Por eso este numeral dice, no hay ninguna falta por grave que sea que la iglesia no pueda perdonar, numeral 982. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. ¿No? Veamos el 1463 para complementar este numeral acerca del perdón. 1463, mire pues lo que dice. Dice, 1463, dice, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, ¿no? La pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. Ojo lo que sigue. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. ¿Qué podemos concluir con esta primera palabra de Cristo en la cruz? Que el amor de Dios es más fuerte que el pecado del hombre. El amor de Dios es más fuerte que el pecado del hombre, ¿no?
¿Qué le pasó a Judas? Judas creyó que su pecado era más grande que el amor de Dios. Entonces, ahí está el problema. Estamos haciendo muy pequeño a Dios. Ante el pecado del hombre, pues la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia, iglesia católica. Bien, ¿qué le podemos pedir al Señor en esta primera palabra? Una, una corta plegaria, una corta oración para el Señor. Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, regálanos tu Espíritu Santo, para poder perdonar en todo tiempo y en todo lugar a todos y a todo, para que asimismo tú nos perdones en todo tiempo y en todo lugar, por todos y por todo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos para la segunda palabra, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Vamos al numeral 1021. Numeral 1021. Ay, ay, ay. Vea pues lo que salió aquí. El juicio particular, ¿no? Numeral 1021. Dice, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Oiga, pues, más o menos, ¿qué nos dice este numeral? Nos dice que sí, ciertamente va a haber un juicio final como general para todos, para vivos y muertos. De hecho, en la profesión de fe decimos, y creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Está hablando de la parusía, es decir, de la segunda venida de Cristo, que viene como juez. Porque la primera vino como Salvador. Hace 2000 años vino como Salvador. Y ya está próximo a llegar en estos días. Sí, en estos días. Y viene como juez. No. Pero entonces también aquí nos está hablando de un juicio particular. ¿Cuál es ese? Cuando morimos, cuando morimos, en un momentico, en menos de 5 minutos, tenemos resuelta nuestra situación. Tenemos resuelta nuestra situación. 3 lugares nos esperan de acuerdo a cómo muramos. Si morimos en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, pues nos vamos para el cielo de una. Si morimos en la gracia de Dios, pero con algo que purificar, nos vamos para el infierno. Pero si morimos en amistad de Dios, rechazando su gracia, nos vamos para el infierno. Aquí lo está diciendo, ¿no? Aquí lo está diciendo. Dice, así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Es que en este pasaje del buen ladrón lo estamos viendo, eran dos ladrones y los destinos fueron diferentes. En estos dos ladrones puede estar los dos pueblos, el elegido y el reprobado. En estos dos ladrones puede estar, los dos ladrones son las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 necias y las 5 prudentes. El buen ladrón son las 5 vírgenes prudentes. El ladrón malo, el que no reconoció a Cristo, pues son las vírgenes necias. En estos dos ladrones puede estar el trigo y la cizaña. El trigo, el buen ladrón; la cizaña, el ladrón que no reconoció a Cristo. Sí, están en estos dos ladrones pueden estar representadas las cabras y las ovejas, ¿no? Fíjense pues cómo el buen ladrón, fíjese, a ver, la teología de la promesa, allá en el Génesis, cuando empezamos el tema de Abraham, pues la teología de la promesa siempre se va a dar en base a dos promesas, de una tierra prometida, ¿no? Y la descendencia, ¿no? La tierra prometida empieza pues con una tierra, ¿no? Pues
una tierra, una tierra acá en la tierra, perdonen la repetición, ¿no? Que emana leche y miel, pero es figura realmente de la tierra que nos espera, que es el mismísimo cielo, el paraíso, ¿no? Es volver al paraíso, donde nunca debimos haber salido, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es como si le estuviera diciendo, hoy estarás conmigo en esa tierra que le prometí a tu padre Abraham, ¿no? Hoy estarás conmigo en esa tierra que le prometí a Abraham, es el paraíso. Y fíjense que el buen ladrón va a llegar primero a esa tierra que el mismo Abraham. Sí, porque Abraham todavía está allá en el lugar de los muertos, que llaman pues infierno, pero no es el infierno de los condenados, sino el infierno donde están los muertos esperando que se abra el cielo nuevamente. Acuerde que en la profesión de fe, en nuestro credo decimos, Jesús fue sepultado y descendió a los infiernos. ¿A qué descendió? A llevarse todas esas almas al cielo, a liberarlas de la muerte. Entonces el buen ladrón, bueno, heredó primero la tierra que el mismo Abraham, porque los últimos serán los primeros, ¿cierto? Muy bien, muy bien. En esos dos ladrones vamos a ver también los dos discursos. Un discurso que salva y un discurso que no salva. El discurso que salva, y ambos discursos salen de la iglesia. Ambos discursos salen de la iglesia. Hay un discurso de la iglesia que salva, que salva. Es un discurso que está acorde con la sana doctrina. Pero hay un discurso que sale de la iglesia también y no salva. ¿Por qué no salva? Porque no está acorde con la sana doctrina de la iglesia. Es un discurso progresista, democrático, un discurso modernista, ¿no? No, a nosotros se nos olvidó la segunda petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, ¿no? O sea, el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero ya Jesús lo dijo en su entrevista con Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es una democracia. No, señor, el reino de los cielos no es una democracia. ¿Qué es una democracia? Cuando el pueblo elige a su dirigente. Pero es que aquí es lo contrario, es el dirigente quien elige a su pueblo. O sea que el reino de Dios es la antítesis, es todo lo contrario de lo que es un reino en la tierra, una democracia. El reino de Dios no es una democracia. El discurso eclesiástico no se puede democratizar, ¿no? Porque no es una democracia. Muy bien, vamos entonces a la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Vamos entonces, nos dice aquí que vayamos al numeral 963. Vayamos al numeral 963, obedezcamos, ¿cierto? El que obedece no se equivoca. Numeral 963. Miren pues ese título. ¿Ah? María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Dicen los santos, la tradición apostólica, que en la cruz, mujer, hay a tu hijo, le dijo, mujer, hay a tu iglesia, refiriéndose a Juan, porque en Juan vio a todo el género humano, ¿cierto? Mujer, hay a tu iglesia. Y a Juan le dijo, iglesia, hay a tu madre, ¿no? Estos numerales le van a dar la razón a la tradición apostólica, a los santos que han asegurado esto, ¿cierto? Numeral 963. Después de haber hablado de la función de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo esto. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Este numeral nos lleva a pensar y a hablar de una segunda anunciación. La primera anunciación, pues, es un ángel que viene y le dice a María que va a ser la Madre de Dios, ¿no? Ahora, la segunda anunciación es Dios desde la cruz, ¿no? Fíjese que el ángel le dijo va a ser madre, o sea, le habló en futuro, ¿no? Porque dependía de la respuesta de María, ¿no?
Ahora es Dios quien le habla, Dios que cuelga de la cruz, Dios Hijo que cuelga de la cruz, ¿no? Le anuncia ya en presente, ¿no? Le anuncia ya en presente, en tiempo presente, madre, tú eres la madre de todos mis hijos, ¿no? Tú eres la madre de todos mis hijos. Es la anunciación de la cruz, es la anunciación de la cruz, ¿no? Puede decirse que en la primera anunciación María fue fecundada por el Espíritu Santo, ahorita es fecundada por la cruz de Cristo, ¿no? Porque, como dice San Pablo, de la cruz de Cristo nació una nueva raza de hombres, ¿no? La iglesia, ¿no? Están haciendo aquí, ¿no? Están haciendo aquí. Vamos al numeral 964, ¿no? 964. Miren ese título, la maternidad de María respecto de la iglesia. Dice totalmente unida a su Hijo. Vamos a ver qué nos dice el numeral 964. La función de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, ¿no? Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ay, ay, ay. Aquí nos manda que vayamos al numeral 618, ¿no? Que nos tienen allí una razón. Vayamos al numeral 618 que nos tienen un recado, una razoncita. Vamos a ver qué nos van a decir. Numeral 618, ya, por aquí está. Véalo, aquí está. Dice: nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Ay, ay, ay. Repito ese título. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra corredención. O sea, somos corredentores con Cristo. Ojo, ojo, numeral 618. Meditemos este título, nuestra participación en el sacrificio de Cristo, ¿no? Ya el numeral 1322 del Catecismo nos dice que por el solo hecho de participar dignamente en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Estamos siendo corredentores con Cristo. Eso nos está diciendo el numeral 2213, ¿cierto? Ahora veamos qué nos dice el numeral 618. Dice así: la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Pero, porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida, se asocien, ojo a ese término, se asocien a este misterio pascual, o sea, al misterio redentor, ¿no? Hay por un camino que solo Dios conoce, nos está haciendo corredentores con Cristo. Repito, por un camino que solo Dios conoce, nosotros, pobres pecadores, pecadores inmundos como somos nosotros, la dignidad que nos está dando, ¿cierto? Asociarnos al sacrificio redentor de su Hijo, ¿no? Repito, Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios, ¿no? Repito, Él, o sea, Jesucristo,
quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor, o sea, hacer corredentores a los apóstoles. Y en la sucesión apostólica a todos los apóstoles, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos que vengan después de los apóstoles. Quiere asociar a todos los hombres nos quiere hacer corredentores, porque Él quiere asociar a todos los hombres a este sacrificio. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Ojo pues, ojo lo que sigue. Aprendámonos esto de memoria, subrayémoslo en el Catecismo, numeral 618. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre. Repito, eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. ¿No? Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Luis Santa Rosa de Lima. Esta última frase la repito, eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. El magisterio está diciendo muy claramente, ¿no?, que María es corredentora, ¿no? Hablábamos que de la Iglesia surgen dos discursos, ¿no? Un discurso que va acorde con la sana doctrina de la Iglesia y un discurso que no está acorde con la sana doctrina de la Iglesia. Entonces, es cuando los católicos tenemos que ser responsables, ¿no? Y tener un poquito de cultura católica, de conocimiento de la doctrina, para poder tener un criterio y adherirnos al discurso idóneo, al discurso que es. Concretamente en este tema, que si es o no la Virgen corredentora, pues hay dos alternativas. Una que sí y otra que no. Yo personalmente, apoyado en las Sagradas Escrituras, apoyado en la tradición apostólica y apoyado en el magisterio de la Iglesia, me adhiero a esto, a que la Virgen sí es corredentora, independientemente quien diga que no es redentora. No importa quién lo diga, sí, porque es que lo que importa es el discurso verdadero, ¿no? El discurso de la Iglesia que está fiel a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Por eso, repito, apoyado en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia, me adhiero a que la Virgen sí es corredentora. Es más, los santos padres anteriores, papas anteriores, lo han sostenido, lo han dicho, ¿no? Y eso no se puede abolir, lo que han dicho los padres anteriores, el magisterio anterior no se puede abolir, ¿no? Qué importante este numeral con el que nos encontramos. Bueno, entonces, bueno, ahí está muy claro, ahí está muy clarito. Por eso el catecismo mismo también lo dice. No se puede tener a Dios por Padre si no se tiene a la Iglesia por Madre. Muy bien, vamos para la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos al numeral 2636. Vamos al numeral 2636 de nuestro querido Catecismo de la Iglesia Católica. Qué hermoso libro este, Ave María. Si todos los católicos leyéramos, estudiáramos el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia no estaría en la crisis que está. ¿Por qué está la Iglesia en crisis? Porque las escuelas de formación no enseñan el catecismo como deben enseñarlo, no enseñan la doctrina católica como deben enseñarla. Muchos sacerdotes no conocen el catecismo, no lo conocen, no lo han estudiado. Muchos diáconos no han estudiado el catecismo como tiene que estudiarse. Estudiar el catecismo no es cuando dice lea de tal numeral a tal numeral, no, señor. Estudiar el catecismo es que estudiarlo con seriedad, como lo amerita. Entonces la Iglesia está como está porque los católicos, desde el laico más humilde hasta el alto jerarca de la Iglesia, no conocen el catecismo. Y eso está demostrado.
¿no? Si la Iglesia Católica, desde los laicos hasta los obispos, estudiáramos con seriedad el catecismo, nuestra querida Iglesia Católica, que es la única donde hay salvación, no estaría en la crisis que está. 26:36. Dice 26:36. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio, ¿no? Él intercede también por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, repito esa parte. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras. Por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Claro, claro. Aquí nuestro Señor, este grito de angustia, ojo, este grito de angustia, pero no de desesperación. Esta queja tomada de la Escritura es una oración. Es un grito que sale del fondo del alma, es toda una oración, un grito que sale del fondo del alma. Y para ello vamos al numeral 2558, a la segunda parte de ese numeral que nos dice qué es la oración. Dice, a ver, esto es Santa Teresa del Niño Jesús, dice, para mí la oración es un impulso del corazón, ¿no? Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ahí está. Este grito, fíjense en este detalle, dice Dios mío, ¿no? ¿Por qué? Porque Él está gritando es en nombre de todos nosotros. Él está gritando. Fíjense que en las otras palabras se ha dirigido a Dios como Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la séptima palabra va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahorita dice, Dios mío, ¿por qué? Porque está hablando en nombre de nosotros. Está hablando en nombre de todos nosotros, ¿no? Es que más que el abandono del Padre, ojo, más que el abandono del Padre es la perdición de las almas, ¿no? Las que se alejan de ti, ¿no? Las que se alejan del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace que a ver, vamos a citar acá a Luisa Picarreta en esta hora de la pasión. Dice, más que el abandono del Padre es la perdición de las almas que se alejan de ti, lo que hace que se te escape del corazón este doloroso lamento. Ahí está, ¿no? Incluso esta palabra tendríamos que verla a la luz de la flagelación. ¿Por qué? Porque es que en la flagelación Jesús sufrió un dolor, es decir, no pues incalculable, es decir, no sabe, es decir, yo creo que un hombre común y corriente no podría soportar este dolor físico, Pero hay un dolor superior al físico, ¿no? Cuando Jesús lo flagelaban con unos látigos que llaman gatos, que son que tienen unas uñas de acero en las puntas, le arrancaban los pedazos de piel y caían al suelo. Pues en esos pedazos de piel que caían al suelo, él veía las almas que se separaban de su santísimo cuerpo. Qué dolor tan grande, no solo el dolor físico, sino que en esos pedazos de carne que le arrancaban con los látigos, veía las almas que se separaban de su cuerpo. Por eso gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él nos grita desde la cruz, no me abandonen, este es el dolor de los dolores. Si quieren que sufra más, yo sufro más por ustedes, pero no me abandone. Pidámosle al Señor que nada nos aleje de Él, que nada, absolutamente, nada nos aleje de Él, que siempre estemos unidos a Cristo, ¿no? Que siempre estemos unidos a Cristo, ¿no? Como decimos en la Eucaristía, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Es decir, no nos mires en particular a cada uno, no, míranos dentro de Cristo, Padre Santo, para que mirándonos dentro de Cristo
Al mirarnos a nosotros, estás mirando a tu hijo, porque estamos dentro de tu hijo. No, es que si nos miras fuera de tu hijo, pobre de nosotros. Si nos miras pobre de tu hijo, fuera de tu hijo, ¿qué será de nosotros? No, no nos separemos nunca de Cristo, porque es la desgracia de las desgracias. Separarnos de Cristo es la desgracia de las desgracias. ¿No? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos la quinta palabra. Tengo sed. Tengo sed. Nos dice que vayamos al numeral 2560. Vamos a ver qué nos dice el numeral 2560. Aquí está. Numeral 2560 de nuestro querido catecismo. Dice: si conocieras el don de Dios, ¿no? Juan 4:10, ¿no es cierto? La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Estamos hablando de la samaritana, ese pasaje de la samaritana, ¿cierto? Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Ah, qué cosa tan linda, voy a repetirla. Voy a repetir esto. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Está todo dicho aquí respecto a esta palabra. Está todo dicho en este numeral 2560. No necesitamos más. Está todo dicho. En estas cortas palabras que toda una homilía de esta palabra. Ave María. Dice, voy a repetirlo. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Ay, ay, ay. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué le podemos pedir al Señor? Ahí está, pidámosle lo que nos pide este numeral, pidámosle al Señor Padre Santo, para que siempre tengamos sed de ti, Señor, de Jesús, ¿no? Padre, que siempre tengamos sed de tu Hijo Jesús, que siempre tengamos sed de tu Hijo Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues para la sexta palabra. Todo está consumado o todo está cumplido. A ver, ¿qué dice la sana doctrina de nuestra querida Iglesia Católica? En este adorable libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? ¿No? Dice que Jesús, ¿no? Que Jesús se encarnó, Jesús vino a la tierra a cumplir 4 encarguitos del Padre. El Padre le dijo a su hijo, vaya mi hijo a la tierra y me va a cumplir 4 cositas, ¿no? Me va a cumplir 4 cositas, ¿no? Lo que está en el numeral 457, 458, 459 y 460. Vamos a ver sus numerales. ¿Cuáles son esas 4 cositas? Ay, ay, ay. 457. Dice, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Vea pues qué cosita. Mire qué cosita, repito, 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. ¿No? Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera.
Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Ese es el primer motivo por el cual el Verbo se encarnó. Entonces, Jesús en la cruz le dio cumplimiento a esta primera petición de Dios, del Padre, ¿cierto? Veamos el segundo motivo por el cual el Verbo se encarnó, o sea, el segundo encarguito del Padre al cual Jesús tenía que darle cumplimiento. Dice, numeral 458, o sea, el segundo motivo por el cual el Verbo se encarnó, por el cual el Hijo de Dios vino a la tierra. Dice, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Repito, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Oiga, pues, el segundo motivo por el cual el Verbo se encarnó, es decir, el segundo motivo al que Jesús tenía que darle cumplimiento, ¿no? Mostrarnos el amor de Dios. Vamos al numeral 459, es decir, al tercer motivo por el cual el Verbo se encarnó. O sea, el tercer encargo del Padre al cual su Hijo tenía que darle cumplimiento aquí en la tierra. Dice, numeral 459, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Repito, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, ¿no? Y quiero ir al numeral 520 sin perder de vista que estamos en el 459. Numeral 520. Dice así, numeral 520. Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, ¿no? Que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. O sea que nosotros tenemos que tener como modelo a Cristo, es decir, el humanismo, cualquiera que sea, tiene que ser cristiano. Hablar de un nuevo humanismo es hacer de cuenta que este modelo fracasó, que el humanismo cristiano fracasó. Porque es que, ¿qué es humanismo cristiano? Todo un Dios que se humaniza para que lo humano se divinice. ¿Sí? Entonces, cuando se dice hay que buscar un nuevo humanismo o se predica un nuevo humanismo, pues estamos haciendo de cuenta que Cristo fracasó como modelo para el hombre. Cristo fracasó como modelo de santidad. Cristo es un modelo obsoleto. Hay que buscar otra persona, un filósofo, ¿no? Hay que buscar un filósofo, buscar un maestro ascendido, como dicen pues en otras partes, yo no sé. No, el cristiano tiene que tener como modelo a Cristo, ¿no? Y el humanismo al cual nosotros tenemos que ceñirnos para ser perfectos es el que es Cristo, ¿no? El humanismo cristiano. Cristo es el modelo perfecto de hombre, es el hombre perfecto, ¿no? Cualquier otro modelo es imperfecto, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé qué se dice cuando se habla de un nuevo humanismo, si el hombre perfecto es Cristo. El modelo a seguir es Cristo, ¿no? El modelo de toda unidad, tiene que ser Cristo, ¿no? Ve a Cristo cómo vive con su Padre, que así como tú y yo somos uno, pues que ellos y yo seamos uno, ¿cierto? Entonces yo no sé por qué se habla de unidad y no se nombra a Cristo por ningún lado. Yo no sé por qué se habla de fraternidad humana,
fraternidad universal, y no se nombra a Cristo por ningún lado. Porque se habla de convivencia humana y no se nombra a Cristo por ningún lado. No, unidad, fraternidad y convivencia donde no se nombre a Cristo. Eso es masonería. Eso es masonería. Y sí, hay masonería. La masonería permeó la iglesia. Y se habla de una masonería eclesiástica. Sí, se habla de una masonería eclesiástica. De un discurso masón que sale de la iglesia. Sí, se habla de eso. Se habla de eso. Sí, sí, porque hablar de fraternidad humana, fraternidad universal, donde Cristo no es el centro, eso es masonería. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y la masonería es enemiga de la iglesia. Hay más de 200 documentos que condenan la masonería. Cierto, no es compatible la masonería con la fe católica. Bien, vamos entonces, bueno, entonces dice, el verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, el tercer motivo por el cual el verbo se encarnó. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ojo, nadie va al Padre sino por mí. O sea que todas las religiones nos salvan. No, no, todas las religiones nos salvan. Eso es un sofisma de distracción. No, eso es un sofisma. Esta es la palabra de Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso no es. ¿Esto es poesía o qué es esto por Dios? ¿No? Entonces, no todas las religiones salvan. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. Ordena escucharle. O sea que escuchar a Cristo no es una opción, es una obligación, es un mandato. Y no lo estamos escuchando, porque estamos diciendo otras cosas. Otras cosas que Cristo no dijo, o las estamos diciendo al revés, o las estamos desfigurando. Ahí está el modernismo, ahí está el modernismo, el discurso progresista, ¿no? Esa es la democratización del discurso en la iglesia, que es la parte grave, ¿cierto? Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Van pues tres encarguitos que le hizo el Padre a su Hijo, al cual Jesús tiene que darle cumplimiento. Primero, salvarnos. Segundo, mostrarnos el amor de Dios. Tercero, ser nuestro modelo. Vamos para el cuarto. Cuarto encargo que le hizo el Padre a su Hijo cuando lo mandó a la tierra y al cual tenía que darle cumplimiento, ¿cierto? Dice, numeral 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ojo pues, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Ojo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Voy a repetir, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, ¿no? El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ojo pues, ojo pues, ojo pues. Voy a repetir esa parte. ¿No? El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ciertamente es muy claro, ninguna criatura podrá ser como Dios, ¿no? Pero sí hay una circunstancia en las cuales sí podemos ser como Dios, y aquí lo está diciendo el numeral 460. Esa circunstancia, esa situación en la cual podemos ser como Dios es la gracia, ¿no? Dios quiere que por gracia seamos lo que Él es por naturaleza. Entonces, hay unas predicaciones que los sacerdotes hacen énfasis
hacen énfasis, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna posibilidad la Virgen María podrá ser como Dios. Ojo con esas predicaciones, porque sí hay una circunstancia en la cual la Virgen puede ser como Dios, que es la gracia. María es por gracia lo que su Hijo es por naturaleza. Así como yo, vil pecador, pecador inmundo, por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, soy lo que Cristo es por naturaleza. Aquí lo está diciendo, aquí lo está diciendo, ¿no? Asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. O sea, por gracia, somos lo que el Señor es por naturaleza, ¿no? Un argumento más para decir que por gracia María es corredentora con su Hijo. María es corredentora con su Hijo, al igual que nosotros también, porque lo está diciendo el mismo Cristo, ¿cierto? ¿Sí ven? Bueno, ¿qué le podemos decir al Señor? Pidámosle al Padre Santo, mire, Padre Santo, en nombre de tu Hijo te suplicamos nos concedas la gracia, que a la hora de nuestra muerte podamos decir como tu Hijo en la cruz, todo está cumplido. Danos la gracia de cumplir lo que tú nos mandas, para, al igual que tu Hijo en la cruz, poder decir todo está cumplido. Tu Hijo le dio perfecto cumplimiento a todo lo que tú le encargaste, a todo lo que tú le pediste. Concédenos esa gracia, Padre Santo, de poder decir a la hora de nuestra muerte como tu Hijo, todo está cumplido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se da cuenta? Padre, está hablando Jesús con su Padre, está, en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya explicamos de que está pidiendo por nosotros, o sea, está pidiendo por nosotros. Vamos a ir al numeral 2606. Vamos al numeral 2606 para ver esta última palabra, ¿cierto? Dice, 2606 dice, todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intersecciones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y, por encima de toda esperanza, las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. La carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Yo sí quiero, aquí me encanta este libro de las horas de la pasión de Luisa Picarreta, y hay un parrafito muy hermoso acá, muy lindo, muy teológico, ¿no? Dice, la muerte de Jesús. Jesús mío, este grito hace que toda la naturaleza trastornada llore tu muerte, la muerte de su Creador. La tierra tiembla fuertemente y con su vibración parece que llora y que quiere sacudir el ánimo de todos para que te reconozcan como verdadero Dios. El velo del templo se rasga, los muertos resucitan, el sol que hasta ahora ha estado llorando por tus penas, horrorizado, retira su luz.
Tus mismos enemigos al oír este grito caen de rodillas y golpeándose el pecho dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y tu madre, petrificada y moribunda, sufre penas mucho más crueles que la misma muerte. Muerto Jesús mío, con este grito también a nosotros nos has puesto en las manos del Padre para que no nos rechace. Por eso has gritado fuertemente y no solamente con tu voz, sino con la voz de todas tus penas y con la voz de tu sangre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas. ¿No? Jesús mío, también yo me abandono en ti. Dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad. Te suplico que jamás vayas a permitir, ni en la vida ni en la muerte, que yo me aparte de tu santísima voluntad. Oiga, pues qué hermoso esto, ¿no? Fíjense que el protomártir San Esteban, cuando le están apedreando y a punto de morir, vio el cielo abierto. ¿Y qué dijo San Esteban? Dijo, Jesús recibe mi espíritu, ¿no? Jesús recibe mi espíritu. Pues vamos a pedirle al Señor esa gracia. Vamos a pedirle esa gracia. Acuérdense esa oración tan linda que decimos después de la comunión. No, alma de Cristo, santifícame, que al final decimos, y en la hora de mi muerte llámame. Pidámosle al Señor que a todos, que todos sin excepción, sintamos ese llamado a la hora de nuestra muerte, que escuchemos la dulce y adorable voz de nuestro Jesús, que nos llame y nos haga señas, que vayamos hacia Él y que nos unamos a los santos y a los ángeles para adorarlo por toda una eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Los invito, es apremiante el momento. Más que nunca se necesita conocer la sana doctrina de la Iglesia Católica para adherirnos al discurso de la Iglesia fiel, porque así como hay 10 vírgenes que marchan hacia la boda con el Cordero, ¿no? Hay 10 vírgenes que marchan hacia el banquete, al banquete nupcial, o sea, a la salvación. Esas 10 vírgenes es toda la Iglesia, pero esas 10 vírgenes se dividen en 5 y 5. 5 es un número indeterminado en la Biblia. 5 son prudentes, 5 son necias. Las 5 vírgenes prudentes es la Iglesia que tiene un discurso fiel a la sana doctrina. Las vírgenes necias son igual gente que marcha en la Iglesia, o sea, laicos, diáconos, sacerdotes y obispos, ¿no? Pero que no lo son fiel a la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia, ¿no?, de llevar nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias, es decir, que siempre estemos en la Iglesia fiel y acogiendo el discurso fiel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona a tiempo y a destiempo. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Es efectiva, es muy efectiva, digámosla con fe, creyendo lo que estamos diciendo y pensando en lo que estamos diciendo. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. No solo del COVID-19, sino de tanto virus doctrinal, espiritual y filosófico que le están haciendo mucho daño a la humanidad, ¿no? Hay una doctrina y una filosofía muy necia, ¿no?, que viene del maligno, que está colonizando esas pobres mentes juveniles, apartándolas de nuestra querida Iglesia. Y no solo a jóvenes, a niños y adultos también. Entonces pidámosle al Señor que nos proteja de esos COVID espirituales que son más peligrosos que este que estamos padeciendo. Saludos a sus familias, Dios los bendiga, felices Pascuas.